Los padres millonarios invitan a la empleada doméstica, con quien su hijo planea casarse, a cenar para burlarse de ella, pero sucede lo imposible. Alejandro Villanueva, un joven de 25 años, se encontraba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín de la hacienda familiar. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un mosaico de sombras y luces en el suelo. Su mirada se perdía en el horizonte, donde los cerros que rodeaban la ciudad parecían abrazar el cielo. Sin embargo, en su mente, un torbellino de pensamientos lo mantenía inquieto. A su lado, en una mesa desordenada, estaban esparcidos libros y cuadernos, pero ninguno parecía captar su atención. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción de un nuevo proyecto o un amor que florecía, sino por el peso de las expectativas que sus padres, Roberto y Catalina, habían depositado sobre él. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntaba, mientras la imagen de María, la empleada doméstica de su hogar, se materializaba en su mente. Desde que la conoció, su vida había tomado un rumbo inesperado. María no era solo una trabajadora, ella representaba un mundo diferente, lleno de sueños, humildes pero poderosos, que contrastaban con la opulencia en la que él había crecido. En su corazón, Alejandro sabía que su amor por ella era verdadero, pero el miedo a la desaprobación de sus padres lo mantenía atrapado entre dos mundos. «Alejandro, ¿estás listo?». La voz de su madre, Catalina, resonó en el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. Ella siempre tenía una manera de aparecer en el momento preciso, como si pudiera leer su mente. Alejandro se enderezó en la silla, intentando mostrar una fachada de calma. «Sí, madre, ya voy», respondió, mientras se levantaba y se preparaba para enfrentar la inevitable conversación que vendría. A medida que caminaba hacia la sala, la sensación de inquietud crecía en su pecho. Sabía que sus padres estaban preocupados por su futuro, pero también sabía que su amor por María era algo que no podía ignorar. La sala estaba adornada con muebles elegantes y obras de arte que reflejaban el estatus de la familia Villanueva. Catalina se encontraba sentada en un sofá de terciopelo, revisando unas invitaciones para un evento social que se acercaba. Roberto, su esposo, leía el periódico, sumido en un artículo sobre las últimas novedades económicas. Alejandro se acercó y se sentó en una silla frente a ellos, sintiendo cómo la tensión llenaba el espacio. «Alejandro, querido, necesitamos hablar», comenzó Catalina, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la conversación. Su voz era suave, pero había un matiz de autoridad que Alejandro conocía bien. «Claro, mamá». «¿De qué se trata?», preguntó, intentando mantener la calma. «He estado escuchando rumores sobre ti y esa chica, María», dijo Roberto, dejando el periódico a un lado y mirando fijamente a su hijo. Alejandro sintió que su estómago se apretaba. No quería que sus padres supieran de su relación, no aún. «Es solo una amiga, papá», murmuró Alejandro, aunque sabía que eso no era del todo cierto. «No se trata de una simple amistad, Alejandro. Todos sabemos que la has estado viendo», intervino Catalina, su voz subiendo de tono. Alejandro se sintió acorralado. Su madre continuó: «No puedes permitirte involucrarte con alguien que no está a nuestro nivel. La familia Villanueva tiene un nombre que mantener». «¿A qué te refieres con nuestro nivel?», replicó Alejandro, sintiendo que la ira empezaba a burbujear dentro de él. «María es una persona increíble, y merece respeto, como cualquier otra». «Alejandro, comprende que lo que está en juego es tu futuro», dijo Roberto, tratando de calmar la situación. «Tienes que pensar en tus responsabilidades y en cómo esto podría afectar a nuestra familia. La gente habla, y no queremos que nuestra reputación se vea dañada». Las palabras de su padre resonaron en su mente, pero la imagen de María lo mantenía firme. Sabía que ella no era solo una empleada, sino alguien que había traído luz a su vida. Era una mujer con un corazón valiente y una historia que lo había cautivado desde el primer momento en que la conoció. «No puedo renunciar a lo que siento, papá. No por el miedo a lo que piensen los demás»,
dijo Alejandro, levantándose de la silla. Su decisión estaba tomada, pero la incertidumbre sobre cómo reaccionarían sus padres lo mantenía en una lucha interna. Te estás dejando llevar por el romanticismo, hijo. Esto no es una película. La vida real tiene consecuencias, dijo Catalina, cruzándose de brazos, su mirada llena de desaprobación. Alejandro salió de la sala, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. Necesitaba ver a María, hablar con ella y compartir sus preocupaciones. Se dirigió al jardín, donde el aroma de las flores lo envolvió en una sensación de calma. Allí, en medio de la belleza natural, encontró a María, quien estaba cuidando las plantas. Su presencia irradiaba una paz que Alejandro anhelaba. María, la llamó, y ella levantó la vista, sonriendo al verlo. La calidez de esa sonrisa le trajo un suspiro de alivio. «Hola, Alejandro. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, mientras se limpiaba las manos con un paño. «Necesito hablar contigo», dijo él, acercándose. «Mis padres no están contentos con nuestra relación. Están preocupados por lo que la gente pueda pensar». María lo miró con comprensión, sabiendo que las expectativas de la familia Villanueva eran pesadas. «No dejes que eso te afecte. Lo que sentimos el uno por el otro es más importante que cualquier opinión externa». Alejandro suspiró, sintiendo el peso de sus miedos aliviado por las palabras de María. «Lo sé, pero no puedo evitar pensar en lo que podrían hacer. Ellos quieren humillarte, despreciarte. Déjalos. Si realmente me quieren humillar, que lo hagan. Mi amor por ti no depende de lo que ellos piensen». María sonrió, su mirada firme. «Lo que importa es que nos tenemos el uno al otro, y eso vale más que cualquier riqueza». Las palabras de María resonaron en su corazón. Alejandro se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero luchar por nosotros, pero también tengo miedo. Miedo de perderte, miedo de lo que mis padres puedan hacer». María lo miró a los ojos, su expresión llena de determinación. «No tengas miedo, Alejandro. Lo que tenemos es real. Y aunque el camino sea difícil, juntos podemos enfrentarlo». Mientras se fundían en un abrazo, Alejandro sintió que el mundo exterior se desvanecía. En ese momento, todo parecía posible. Sin embargo, la sombra de la familia Villanueva se cernía sobre ellos, y Alejandro sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, en la sala de la casa, Roberto y Catalina murmuraban entre sí, creando un plan que se gestaba en la oscuridad. La preocupación de Catalina se había transformado en una determinación feroz. No permitiría que una empleada arruinara el futuro de su hijo. Alejandro necesita abrir los ojos. «Es hora de enseñarle una lección», dijo ella, con una mirada calculadora. Roberto asintió, convencido de que tenían que actuar. «Tendremos que invitar a esa chica a la cena familiar. De esa manera, podremos mostrarle a Alejandro lo inapropiado de su elección». La conversación se tornó en susurros, llenos de intenciones maliciosas. Mientras tanto, en el jardín, Alejandro y María seguían abrazados, sin saber que la tormenta se avecinaba. La dualidad de sus mundos se enfrentaba, y lo que había comenzado como un amor sincero pronto se transformaría en un campo de batalla donde las verdaderas intenciones de la familia Villanueva saldrían a la luz. La noche de la cena formal en la casa de los Villanueva se acercaba rápidamente. Catalina, con un brillo en los ojos que denotaba su emoción, supervisaba cada detalle en el lujoso comedor. Las velas estaban dispuestas con meticulosidad, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad que sentía en su corazón. Para ella, esa cena no solo era una reunión social, era la oportunidad perfecta para demostrar, una vez más, su superioridad y ridiculizar a aquella joven que, según su criterio, no era digna de estar al lado de su hijo. «Roberto, ajusta ese centro de mesa. Necesitamos que todo se vea perfecto para nuestra pequeña obra de teatro», dijo Catalina, mientras pasaba una mano por su cabello perfectamente peinado.
Su esposo, Roberto, asintió distraídamente, absorto en sus pensamientos sobre el negocio, sin comprender del todo la magnitud del plan que su esposa había ideado. Mientras tanto, en un modesto hogar en las afueras de la ciudad, María se preparaba para la cena. Mirándose en el espejo, sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba abrocharse el vestido que había sido prestado por su abuela. Era un vestido sencillo, pero tenía un aire de elegancia que hacía eco de sus raíces. Su abuela, al ver la inseguridad en el rostro de María, se acercó y le puso una mano en el hombro. María, recuerda siempre quién eres. No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres fuerte y valiente, y eso es lo que importa, le dijo con una voz suave pero firme. María respiró hondo. Era cierto. Había crecido enfrentando adversidades, y aunque su corazón latía con fuerza por los nervios, sabía que tenía que ir. Voy a demostrarles que no soy lo que piensan, murmuró para sí misma, asumiendo el desafío que le esperaba. La cena comenzó a las 8 en punto, y los invitados de la alta sociedad comenzaron a llegar, vistiendo trajes de gala y riendo de manera superficial. La risa resonaba en el aire, pero había un trasfondo de tensión que nadie podía ignorar. Catalina se movía entre los invitados, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, pero su mente estaba centrada en el momento en que María cruzara la puerta. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea, querido?, preguntó Roberto a Catalina mientras servía una copa de vino. No quiero que esto se convierta en un espectáculo. Relájate, amor. Solo será una cena. María se sentirá fuera de lugar, y eso es precisamente lo que necesitamos para abrir los ojos de Alejandro, respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Finalmente, el momento llegó. La puerta principal se abrió y María entró, con una mezcla de nervios y determinación. La habitación se quedó en silencio por un instante, todos los ojos se posaron sobre ella. Para sorpresa de muchos, su presencia iluminaba el ambiente. Su vestido, aunque simple, resaltaba su belleza natural. Caminó con paso firme, sintiendo el peso de las miradas, pero sin dejar que eso la intimidara. María, qué gusto tenerte aquí, dijo Catalina, forzando una sonrisa que no ocultaba su verdadero sentimiento. Espero que estés lista para una noche divertida. Gracias por la invitación, señora Villanueva, respondió María, manteniendo la mirada en alto. Su voz era clara y firme, desafiando las expectativas de los presentes. La cena avanzaba, y mientras los platillos se servían, Catalina comenzó a soltar comentarios despectivos, insinuando que María no estaba acostumbrada a tales lujos. ¿No es cierto, María? Debes estar fascinada con todo esto. No todos los días uno tiene la oportunidad de cenar con personas tan influyentes, dijo con una risa que resonó en el aire, buscando la complicidad de los demás. María, sintiendo la presión, respiró profundamente y decidió que no iba a dejarse amedrentar. La verdad, señora Villanueva, es que he aprendido a disfrutar de la belleza en la simplicidad de la vida. La riqueza no se mide en objetos, sino en experiencias, respondió con una calma que sorprendió a todos. Los murmullos comenzaron entre los invitados, algunos asintieron, impresionados por la respuesta de María. La mirada de Alejandro, que había estado fija en ella, se iluminó. Era evidente que admiraba su valentía. Catalina, molesta ante la respuesta, trató de cambiar de táctica. Hablando de experiencias, ¿cuál es la última aventura que has tenido? Supongo que la vida en el hogar de los Villanueva debe ser un gran cambio para ti, dijo, intentando hacer que María se sintiera incómoda. María sonrió, sabiendo que esta era su oportunidad. He vivido muchas aventuras, señora. Desde ayudar a mi abuela en el campo hasta participar en proyectos comunitarios que buscan mejorar la vida de las personas en mi pueblo. Cada experiencia me ha enseñado algo valioso, dijo, y sintió como la tensión se disipaba un poco al ver que sus palabras resonaban en algunos de los presentes. La cena continuó, y aunque Catalina intentaba redoblar sus esfuerzos por desestabilizar a María,
la joven se mantenía firme, compartiendo anécdotas sobre su vida que reflejaban su dignidad y su compromiso con su comunidad. La atmósfera comenzó a transformarse. Algunos de los invitados, que inicialmente habían visto a María como un mero objeto de burla, empezaron a escucharla con atención. «Me alegra que estés aquí, María», dijo una de las amigas de Catalina, cuyo tono era genuino. «Es refrescante escuchar una perspectiva diferente. A veces, olvidamos que hay un mundo más allá de nuestras burbujas». Catalina, al ver que sus planes estaban desmoronándose, se sintió cada vez más incómoda, pero decidió seguir adelante. «¿Y qué piensas sobre las aspiraciones de Alejandro? Espero que no te aferres demasiado a él, ya sabes, las diferencias de clase pueden ser complicadas», lanzó, buscando una última oportunidad para desestabilizar a María. «Las diferencias de clase no definen el amor», respondió María con una serenidad que sorprendió a todos. «Lo que importa es el respeto y el entendimiento mutuo. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, y esa es la riqueza que realmente cuenta». María sentía que, a pesar de la hostilidad de Catalina, había encontrado su voz en medio de aquel ambiente hostil. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia su propia liberación. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. La gente comenzó a murmurar, cuestionando lo que hasta ese momento habían dado por sentado. La velada se tornó un campo de batalla entre la tradición y la modernidad, entre el orgullo y la humildad. María estaba en el centro de todo, desafiando las expectativas que la familia Villanueva había establecido no solo para ella, sino también para sí mismos. Mientras la cena llegaba a su fin, las tensiones se sentían en el aire como un chispazo a punto de encender un fuego. María había llegado para ser ridiculizada, pero, en cambio, se estaba convirtiendo en la protagonista de una historia que iba más allá de sus sueños. La noche prometía ser un punto de inflexión, no solo para ella, sino también para toda la familia Villanueva. María se detuvo un instante frente a la puerta del imponente comedor de la familia Villanueva, sintiendo el peso de la mirada de los invitados que la aguardaban al otro lado. Con un profundo suspiro, ajustó su vestido tradicional, un hermoso huipil bordado a mano que su abuela había confeccionado para ella. Era un vestido que no solo representaba su cultura, sino también la resistencia y la dignidad de su familia. Con valentía, empujó la puerta y entró. El comedor estaba elegantemente decorado, con candelabros de cristal que reflejaban la luz de las velas y una mesa larga adornada con un mantel blanco inmaculado, en el que se alineaban platos de porcelana fina. A medida que María cruzaba el umbral, la conversación se detuvo. Todos los ojos se posaron en ella, y un murmullo sutil recorrió la sala. La sorpresa y la confusión se dibujaron en los rostros de los invitados. «María», exclamó Catalina, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la burla. «Qué sorpresa verte aquí. Te ves diferente». María sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho, pero se mantuvo erguida, recordando las palabras de su abuela. En lugar de dejarse intimidar, sonrió y respondió con firmeza. «Gracias, señora Catalina. Me esforcé por honrar la invitación». Roberto, el padre de Alejandro, observaba desde un rincón, su expresión una mezcla de desdén y curiosidad. La cena continuó con un aire tenso, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. María se sentó entre Alejandro y un par de amigos de la familia, quienes la miraban con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no pudieran reconciliar la imagen de una empleada con el lugar que ocupaba en la mesa. Durante la cena, los platillos lujosos se servían uno tras otro, cada uno más elaborado que el anterior. Pero María no se dejó deslumbrar por la opulencia. Cuando la conversación se desvió hacia temas triviales, ella encontró el momento propicio para compartir su historia. «Si me permiten, me gustaría contarles un poco sobre mi vida», dijo María con voz clara, atrayendo la atención de la mesa. «Mi familia perdió su tierra durante una reforma agraria. Fue un tiempo difícil». Hubo un breve silencio en la mesa, y algunos invitados intercambiaron miradas. Catalina,
claramente incómoda, lanzó un comentario en tono sarcástico. ¿Y cómo es que una reforma agraria afecta a alguien como tú, que siempre ha estado al servicio de los demás? María, sintiendo la tensión en el aire, no se dejó amedrentar. Su mirada se mantuvo firme en la de Catalina. Afecta a todos. Mi familia trabajaba la tierra con esfuerzo y dedicación. Cuando la perdimos, tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero. Aprendí a valorar lo que realmente importa, la comunidad, el trabajo duro y la humildad. Algunos de los presentes comenzaron a murmurar, sorprendidos por la sinceridad de María. Alejandro la miraba con orgullo, sintiendo como su corazón se llenaba de admiración por la fortaleza de su amada. No siempre es fácil, pero he aprendido que el valor de una persona no se mide por su estatus social, continuó María. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y todas son válidas. Catalina, furiosa por la dirección que tomaba la conversación, intentó desviar la atención. Pero, querida, ¿no crees que hay cosas que simplemente no se pueden cambiar? La vida está llena de realidades, y algunas personas simplemente no están hechas para ciertos mundos. María sintió que el aire se volvía más denso, como si cada palabra de Catalina fuera un golpe, pero se mantuvo firme. No creo que sea cuestión de estar hechos para un mundo o para otro. Es cuestión de respeto y de encontrar un espacio donde cada uno pueda ser quien es. La dignidad no se pierde por el lugar en el que nacemos. La tensión en la sala aumentó. Algunos amigos de la familia comenzaron a observar con atención, mientras que otros se mostraban visiblemente incómodos. Alejandro, que había estado en silencio, sintió que era momento de intervenir. Mamá, lo que María dice es importante. Su historia merece ser escuchada. Su voz tenía un tono decidido, lleno de la pasión que siempre había sentido por ella. No podemos seguir ignorando las realidades de los demás solo porque no se alinean con nuestra visión del mundo. Roberto frunció el ceño, claramente molesto por la defensa de su hijo. La atmósfera se volvió aún más tensa, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Alejandro, no puedes estar serio, dijo Roberto, su voz elevada, casi a modo de advertencia. Esta chica no es adecuada para ti. No puedes dejar que una simple empleada te haga cuestionar lo que realmente importa. María sintió que la presión aumentaba. A pesar de los ataques, su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que este era un momento crucial, no solo para ella, sino también para Alejandro. Con determinación, decidió que era hora de dejar claro quién era, no solo para defenderse, sino para mostrar el verdadero valor de su amor. Don Roberto, entiendo sus preocupaciones, pero lo que importa es lo que hay en nuestros corazones, no en nuestras cuentas bancarias. Alejandro y yo compartimos un amor genuino, y eso no puede ser menospreciado, dijo María, su voz resonando con sinceridad. He tenido que enfrentar dificultades, pero eso me ha hecho más fuerte. Un murmullo de aprobación comenzó a surgir entre algunos de los invitados, quienes, sorprendidos por la valentía de María, comenzaban a cuestionar los valores de la familia Villanueva. Catalina, cada vez más furiosa, intentó retomar el control de la conversación. No puedes pretender que la vida es solo amor y sueños. Hay reglas, hay normas que debemos seguir para mantener nuestra posición en la sociedad. María, sintiéndose empoderada, miró a Catalina a los ojos. Quizás las reglas que tú sigues no son las mismas que deberían regir nuestras vidas. Lo que verdaderamente importa es cómo tratamos a los demás, independientemente de su origen. La sala estaba en silencio, y todos los ojos estaban fijos en ella. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de orgullo. María no solo defendía su amor, sino que también estaba desafiando una norma que había estado arraigada en la familia Villanueva durante generaciones. No estoy aquí para pelear, sino para mostrarles que todos somos parte de esta sociedad, y cada uno tiene el derecho de ser tratado con dignidad, concluyó María, su voz firme pero llena de compasión. El ambiente en la sala había cambiado.
Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, debatían sobre lo que acababan de escuchar. La tensión entre los Villanueva y María se había transformado en un momento de reflexión. Catalina, furiosa pero también sorprendida por la fortaleza de María, se cruzó de brazos, incapaz de articular una respuesta. Alejandro, sintiendo que el momento era suyo, decidió aprovechar la oportunidad. Se volvió hacia su madre y su padre, y con voz clara y decidida, declaró: no puedo seguir viviendo en un mundo donde el amor se mide por el estatus social. Lo que siento por María es real, y estoy dispuesto a luchar por ello. La sala estalló en murmullos, y la tensión aumentó. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, sorprendidos por el acto de valentía de Alejandro. La familia Villanueva se encontraba, por primera vez, en una encrucijada. Las palabras de María resonaban en el aire, desafiando sus creencias y su forma de ver el mundo. María, sintiendo el apoyo de Alejandro y de algunos de los presentes, se dio cuenta de que había logrado algo más grande que ella misma. Había comenzado a romper las cadenas de un sistema que había oprimido a muchos y a abrir la puerta a un diálogo que nunca antes se había permitido en esa casa. Con el corazón palpitante y la mirada fija en su amor, María supo que este momento era solo el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de ambos y de toda la familia Villanueva. La cena estaba tensa. Catalina, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración, intentaba encontrar palabras que pudieran hacer que su hijo, Alejandro, se diera cuenta de lo inadecuada que era María para él. La cena, que había comenzado con risas y brindis, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional. Alejandro, ¿realmente crees que es lo que necesitas en tu vida? Una mujer que carece de educación, que ni siquiera sabe comportarse en una mesa como esta, dijo Catalina, apretando los dientes mientras miraba a su hijo con una mezcla de decepción y desafío. María, sentada justo enfrente, sintió que la sangre le hervía. Había llegado a la cena con la esperanza de demostrar que era más que la simple empleada de la casa Villanueva, pero ahora se encontraba en una situación que jamás había imaginado. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, y aunque su corazón latía con fuerza, decidió que no permitiría que la humillaran. Señora Villanueva, quizás no tengo la educación formal que usted considera necesaria, pero tengo una historia y un conocimiento que son tan valiosos como cualquier título, respondió María con calma, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Los murmullos de los invitados comenzaron a hacerse más evidentes. Algunos, sorprendidos por la audacia de María, intercambiaban miradas de incredulidad mientras otros parecían disfrutar del espectáculo. Alejandro, por su parte, sentía que el peso de la defensa recaía sobre sus hombros. Exactamente. María es más que lo que ustedes piensan. Tiene una fortaleza que muchos aquí desearían tener, interrumpió Alejandro, su voz firme. Me importa su historia, su lucha, y todo lo que ha hecho por su familia. Es fácil mirar hacia abajo a alguien que se cree inferior, pero eso no la hace menos digna. Catalina resopló, indignada. No se trata de dignidad, Alejandro. Se trata de lo que la gente pensará de nosotros, nos están observando. Y tú, de verdad, debes abrir los ojos y ver cómo esto puede afectar nuestro nombre, nuestra reputación. María sintió que la presión aumentaba, pero en lugar de retroceder, decidió avanzar. Señora, respeto su preocupación, pero le aseguro que el juicio de los demás no define quién soy. Mi comunidad, mis raíces, mi lucha por la dignidad son lo que realmente me define, dijo, mirando a Catalina con determinación. Qué bonita frase. Pero la vida no es solo poesía, querida. La vida es una serie de elecciones que determinan nuestro futuro. Y tú, con tu falta de un pasado adecuado, no tienes nada que ofrecer a esta familia, replicó Catalina, su voz cargada de desdén. María sintió que la ira se apoderaba de ella, pero respiró hondo y se mantuvo firme. Quizás no tengo un pasado que se ajuste a sus estándares, pero puedo ofrecerles algo que va más allá de las apariencias, la verdad sobre la lucha de mi comunidad.
La injusticia que enfrentamos no solo afecta a los que están en la pobreza, sino que también tiene repercusiones en aquellos que, como ustedes, tienen la oportunidad de ayudar. Los murmullos entre los invitados aumentaron. Algunos parecían intrigados por la valentía de María, mientras otros seguían siendo escépticos. Roberto, el patriarca de la familia, observaba en silencio, su expresión imperturbable, pero sus ojos delataban un leve destello de interés. ¿Qué sabes tú de nuestras vidas? ¿Qué sabes de las decisiones que hemos tomado para proteger nuestro legado?, preguntó Roberto, finalmente rompiendo su silencio. Sé que a veces el legado se construye sobre la opresión de otros, respondió María, con la voz firme. Mi padre, aunque no era un hombre de riqueza, luchó por los derechos de los trabajadores. Él siempre decía que una comunidad unida tiene el poder de cambiar el mundo. ¿No creen que ustedes, como familia con influencia, podrían hacer lo mismo? La sala se quedó en silencio. Los rostros de los invitados mostraban una mezcla de sorpresa y reflexión. Catalina frunció el ceño, claramente incómoda con la dirección que había tomado la conversación. ¿Y qué quieres que hagamos, entonces, que dejemos de lado nuestra vida y nuestros principios para seguir tus ideales?, preguntó Catalina, aunque su tono ya no era tan despectivo como antes. No estoy pidiendo que cambien su vida, solo que consideren el impacto que tienen. Ustedes pueden ser un puente entre dos mundos. Pueden ayudar a aquellos que están luchando y al mismo tiempo fortalecer su propia comunidad, explicó María, sus ojos brillando con pasión. Alejandro observaba a María, admirando su valentía. Sabía que estaba tocando un tema delicado, uno que podría cambiar la percepción de su familia sobre ella, y, quizás, sobre sí mismos. Mamá, tal vez deberías escucharla. Nunca hemos considerado cómo nuestras acciones pueden afectar a otros. Siempre hemos estado tan enfocados en nosotros mismos, sugirió Alejandro, su voz más suave. Catalina lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿Acaso estás de parte de ella? Lo que quiero decir es que hay más en la vida que la apariencia, que las expectativas. María tiene un conocimiento que nosotros, en nuestra burbuja, hemos ignorado. Tal vez, solo tal vez, deberíamos estar dispuestos a aprender de ella, dijo Alejandro, sintiéndose cada vez más fuerte en su postura. Mientras el clima en la mesa cambiaba, algunos de los amigos de la familia comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando sus propios valores y creencias. La conversación se había desviado del ridiculeo que Catalina había planeado hacia un diálogo más profundo, uno que desafiaba las normas de la sociedad en la que todos habían crecido. María, sintiendo el cambio en la atmósfera, continuó hablando. A menudo, los que están en el poder olvidan que su posición puede ser utilizada para el bien. Y si la familia Villanueva se comprometiera a ayudar a las comunidades, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Ustedes tienen el poder de cambiar vidas, de ser un modelo a seguir. Alejandro sonrió, sintiendo que había un rayo de esperanza en el aire. La mirada de sus padres, que antes había sido de desdén, ahora mostraba un leve interés. Pero, de repente, Catalina, incapaz de contener su frustración, interrumpió. No. Esto es inaceptable. No podemos permitir que una empleada nos hable así, que nos dé lecciones sobre moralidad y justicia, cuando no sabe lo que es vivir en esta realidad, exclamó, su voz elevándose. Pero si no es esa la realidad que queremos vivir, ¿por qué no cambiarla?, cuestionó María, desafiando con su mirada a Catalina. ¿Por qué no empezar a construir un futuro donde todos tengan una voz? La tensión en la habitación era palpable. Los invitados miraban de un lado a otro, esperando la reacción de los Villanueva. Alejandro sintió que la atmósfera estaba cambiando, que había una oportunidad para que su familia se enfrentara a sus propios demonios. Es tiempo de que todos nosotros reflexionemos sobre lo que realmente valoramos. La riqueza material o el legado que dejamos atrás, dijo Alejandro, su voz resonando con fuerza. Catalina mantuvo la mirada fija en María, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera descalificarla. En ese momento, algo cambió en ella,
una chispa de duda comenzaba a nacer. Las palabras de María resonaban y el peso de la conversación comenzaba a pesar en su conciencia. El silencio se volvió ensordecedor, pero en el fondo de sus corazones, tanto María como Alejandro sabían que estaban en el umbral de algo grande. La cena, que había comenzado con intenciones de humillación, se había convertido en un punto de inflexión. La lucha por el amor y la dignidad estaba solo comenzando, y el destino de la familia Villanueva, así como el de María, estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de ellos podía prever. La cena se tornaba cada vez más tensa, un silencio incómodo se apoderó de la mesa cuando un amigo de Roberto Villanueva, un hombre corpulento de barba canosa llamado Eugenio, mencionó casualmente un rumor que circulaba en la alta sociedad sobre problemas financieros en la familia. La atmósfera se congeló, y las miradas se volvieron hacia Roberto, quien palideció al instante. He escuchado que los Villanueva están en problemas, dijo Eugenio, mientras tomaba un sorbo de vino, sin medir la gravedad de su comentario. Dicen que sus inversiones han fracasado y que la hacienda podría estar en juego. María, que había estado escuchando atentamente, sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Eugenio resonaban en su mente mientras miraba a Roberto, cuya expresión se tornaba cada vez más sombría. Catalina, que había estado lanzando comentarios despectivos, ahora se quedó en silencio, incapaz de reaccionar ante la mención del escándalo. «Esos son solo rumores sin fundamento», respondió Roberto con un tono que intentaba sonar firme, aunque su voz temblaba ligeramente. «La familia Villanueva siempre ha sido sólida. No hay nada de qué preocuparse». Alejandro, que había estado callado hasta ese momento, miró a su padre con desconfianza. Sabía que la situación no era tan simple como Roberto quería hacerla parecer. La tensión en la mesa era palpable, y María, aunque sintió compasión por la familia que la había menospreciado, también comprendió que la arrogancia de los Villanueva había comenzado a desmoronarse. «A veces, los rumores tienen algo de verdad», dijo María, rompiendo el silencio, su voz resonando con una claridad inesperada. «He visto muchas familias caer por no reconocer los problemas a tiempo. La humildad es una virtud que puede salvar a alguien de la ruina». Catalina se volvió hacia ella, sus ojos chispeando con desdén. «¿Y tú qué sabes de humildad, María? Tu familia siempre ha estado en un lugar inferior. No tienes idea de lo que se necesita para mantener un nombre en la sociedad. Quizás no tenga el mismo estatus, pero sé lo que es trabajar duro y enfrentar adversidades», respondió María, con una firmeza que sorprendió a todos. «Mi comunidad ha enfrentado situaciones difíciles, y hemos aprendido a unirnos para salir adelante. A veces, se necesita más que dinero para resolver los problemas». Roberto la miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «No tienes derecho a opinar sobre nuestra familia. No eres más que una empleada, y deberías saber tu lugar». María, sintiendo que la conversación se tornaba más intensa, tomó una respiración profunda. «Quizás eso es lo que piensan algunos, pero la verdad es que todos estamos conectados de alguna manera. Las crisis no discriminan. Pueden afectar a cualquier persona, sin importar su posición social». En ese momento, un murmullo comenzó a recorrer la mesa. Algunos de los invitados, que habían estado observando el intercambio, comenzaron a discutir entre ellos, intercambiando miradas de sorpresa y asombro. La cena, que había comenzado como un intento de humillar a María, se estaba convirtiendo en un escenario de revelaciones inesperadas. «¿Y qué propones hacer?», preguntó Eugenio, con un tono que insinuaba un desafío. «¿Unir a la comunidad de la que hablas? ¿Con qué recursos? La familia Villanueva ha tenido siempre el control. Quizás es hora de que abran los ojos y vean que su arrogancia no les servirá de nada, especialmente si las cosas continúan como están», respondió María, su voz resonando con un poder que parecía llenar la habitación. «La comunidad podría ofrecer apoyo, pero primero deben dejar de lado su orgullo». Catalina frunció el ceño, incapaz de soportar más la situación. «Basta. No toleraré que una sirvienta me hable de orgullo.
¿Acaso crees que puedes darnos lecciones sobre cómo manejar nuestros problemas? No se trata de dar lecciones, sino de buscar soluciones, insistió María, manteniendo la mirada firme. Todos enfrentamos luchas. La diferencia es que algunos están dispuestos a reconocerlo y otros prefieren esconderse detrás de una fachada. La tensión era palpable, y la sala se llenó de murmullos mientras los invitados debatían en voz baja. María podía sentir la mirada de Alejandro en ella, una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que se estaba jugando mucho en ese momento, no solo por ella, sino también por su relación con su familia. Mientras tanto, Roberto, visiblemente incómodo, intentó cambiar de tema. Hablemos de algo más alegre. ¿Alguno de ustedes ha estado en el nuevo restaurante de la ciudad? Dicen que la comida es exquisita. Sin embargo, el intento de desviar la conversación fue en vano. La atención seguía centrada en la confrontación que se había desatado. Eugenio, con un gesto de interés, preguntó, ¿cuáles son los rumores, entonces? Si hay algo que deberíamos saber, es el momento de hablarlo. María sintió que la situación se tornaba más seria. Era evidente que la familia Villanueva estaba al borde de una crisis, y aunque su corazón se compadecía de ellos, sabía que debían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo que sucede en su familia no es solo un rumor, explicó, su tono ahora más suave pero firme. Las decisiones que toman y las maneras en que tratan a las personas han creado enemigos. A veces, el camino hacia el éxito está pavimentado con las experiencias de quienes han caído. Mi comunidad podría ofrecerles ayuda, pero necesitarían reconocer sus errores. La mirada de Roberto se tornó sombría. La idea de aceptar ayuda de aquellos a quienes había menospreciado parecía un golpe bajo. Pero, al mismo tiempo, la realidad de su situación financiera comenzaba a pesar en sus hombros. ¿Ayuda?, repitió Catalina, casi en un susurro. ¿Qué tipo de ayuda podrían darnos? María se permitió un instante, evaluando la situación. Nosotros, en la comunidad, hemos aprendido a apoyarnos mutuamente. Podríamos crear una alianza, trabajar juntos para mantener la hacienda y, a su vez, ayudar a las familias que dependen de ella. Pero necesitarán abrir su mente y sus corazones. Roberto se quedó en silencio, luchando con la idea de aceptar ayuda de una fuente que había despreciado. Su mente giraba, procesando las palabras de María y la realidad que se enfrentaba. Esto no es una cuestión de orgullo, sino de supervivencia, dijo Eugenio, apoyando a María. Si continúan ignorando la situación, pueden perderlo todo. A veces, la verdadera fortaleza radica en reconocer que no podemos hacerlo solos. La tensión palpable se transformó en un momento de reflexión. María miró a Alejandro, quien la observaba con admiración y respeto. Ella sabía que había dado un paso hacia lo desconocido, una propuesta que podría cambiar el rumbo de sus vidas, pero también comprendía que podía tener un impacto en la familia Villanueva. Mientras los murmullos continuaban, María se sintió más fuerte que nunca. La cena, que había comenzado como un intento de humillación, se había convertido en un espacio para el diálogo, el entendimiento y, quizás, una nueva oportunidad para todos los presentes. La noche apenas comenzaba, y el destino de la familia Villanueva estaba en una encrucijada que podría cambiar sus vidas para siempre. María se encontraba en la encrucijada de su vida. Después de la cena caótica en casa de los Villanueva, donde las verdades ocultas salieron a la luz y las relaciones se pusieron a prueba, decidió que era hora de actuar. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente: nunca te olvides de tus raíces, hija. Inspirada por esa sabiduría, María se preparó para enfrentar a la familia que había intentado humillarla, pero que ahora, en su vulnerabilidad, parecía más necesitada que nunca. Con el corazón acelerado, María llegó a la hacienda Villanueva nuevamente. Esta vez, sin embargo, no era solo una visita social, era una misión. Entró por el amplio umbral de la casa, respirando profundamente el aroma a flores frescas que adornaban el vestíbulo. La opulencia de la decoración la abrumaba,
pero su determinación la sostenía en pie. Se acercó a la sala, donde la familia se había reunido, visiblemente tensa. Catalina, con el ceño fruncido, se encontraba sentada en el sofá, mientras que Roberto miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. «María, ¿qué haces aquí?», preguntó Catalina, con un tono mezcla de sorpresa y desdén. «Vine a hablar con ustedes», respondió María, su voz firme a pesar de la nerviosidad que la invadía. «He estado pensando en lo que sucedió en la cena. Creo que hay una oportunidad para que ambos lados aprendan algo valioso». Roberto se giró lentamente, su mirada escaneando el rostro de la joven. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Lo último que necesitamos son más complicaciones», dijo, alzando una ceja. María respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «Ustedes están pasando por una crisis. He escuchado a los empleados hablar sobre la situación económica de la familia. Mi comunidad podría ayudarles, pero necesitamos algo a cambio, su reconocimiento y respeto hacia nosotros y nuestras raíces». Catalina se cruzó de brazos, desafiándola. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti? Eres solo una empleada, que sabes de negocios», replicó, aunque en su voz había un atisbo de vulnerabilidad. «Sé más de lo que creen», contestó María, sintiendo cómo la rabia comenzaba a surgir. «Mi familia perdió todo cuando se implementaron reformas agrarias injustas. Nos despojaron de nuestras tierras y nuestras vidas cambiaron para siempre. No solo soy una empleada, soy una mujer que ha luchado contra la adversidad». Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Catalina, al ver la determinación en los ojos de María, sintió una punzada de empatía. «Lo siento, no sabía», murmuró, bajando la mirada. María aprovechó ese momento. «Ustedes no son los únicos que han enfrentado dificultades. Nosotras, las mujeres de la comunidad, hemos hecho lo que hemos podido para sobrevivir. Pero ahora, con su influencia, podemos unir fuerzas y ayudar a que ambas partes prosperen. Solo pido que reconozcan de dónde venimos y lo que hemos sufrido». Roberto, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «¿Y qué propones exactamente?», preguntó, su voz más suave que antes. María se sintió alentada. «Podríamos crear una cooperativa. Ustedes tienen el capital y nosotras, la mano de obra. Juntos podríamos cultivar productos que no solo beneficien a nuestras familias, sino que también fortalezcan la economía local. Además, podrían ayudar a mejorar la imagen de la familia Villanueva en la comunidad». Catalina, con la mirada distante, reflexionó sobre sus propias inseguridades. «Siempre he temido perder nuestro estatus, crecer en un entorno humilde me enseñó a temer perder lo que hemos logrado. La gente siempre juzga por las apariencias». María asintió, sintiendo que había un hilo de conexión entre ambas. «Yo también temía perderme en la humildad de mis orígenes, pero he aprendido que la riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos en los demás. Al final del día, lo que realmente importa es cómo tratamos a quienes nos rodean». Catalina, sorprendida por la claridad de la joven, sintió que su corazón se abría. Quizás tengas razón. Siempre he estado tan atrapada en esta burbuja de lujo que olvidé la importancia de la comunidad». Roberto, con un suspiro, se acercó a su esposa. «Tal vez deberíamos considerar esto. No podemos seguir ignorando nuestra situación. Es hora de reconocer que necesitamos ayuda y que, a veces, la humildad es más poderosa que el orgullo». María sintió que el ambiente comenzaba a cambiar. «Si están dispuestos a aceptar nuestra ayuda, podemos trabajar juntos. Pero necesito que también se comprometan a respetar a mi comunidad y a reconocer nuestro valor. No solo como trabajadores, sino como miembros dignos de esta sociedad». Catalina y Roberto intercambiaron miradas, sintiendo que estaban ante un punto de inflexión. «Está bien», dijo finalmente Catalina, con una voz que, aunque temblorosa, sonaba decidida. «Aceptamos tu propuesta, María. Pero será un camino difícil. Deberemos aprender a trabajar juntos.
María sonrió, sintiendo que, aunque el camino sería complicado, habían dado el primer paso hacia la reconciliación. Estoy dispuesta a ayudarles en cada paso del camino. No solo eso, sino que también me gustaría que Alejandro esté involucrado, agregó Roberto, mirando a su hijo que había permanecido en un rincón, observando con atención. Este es un proyecto familiar, y él tiene que aprender sobre la responsabilidad y el trabajo duro. Alejandro se acercó, sus ojos brillando de orgullo por la valentía de María. Estoy contigo, María. Juntos podemos hacer esto. Así fue como el diálogo entre María y los Villanueva comenzó a florecer. A medida que conversaban sobre sus ideas, sus miedos y sus sueños, las barreras que los separaban se desmoronaban. Catalina compartió anécdotas de su infancia, revelando la lucha que había enfrentado cuando su familia perdió todo tras la muerte de su padre. Por primera vez, María vio a la mujer que había sido solo una figura autoritaria en su vida como una persona con temores y esperanzas. Cuando la reunión terminó, un nuevo aire llenaba la habitación. María salió de la casa sintiendo que había logrado algo importante, no solo para ella, sino para todos los que estaban involucrados. Había dado un paso hacia la transformación, no solo de su vida, sino de la familia Villanueva. La historia de amor entre Alejandro y María se volvió un símbolo de unidad y superación, y la familia Villanueva, al aceptar su ayuda, se estaba encaminando hacia un futuro más brillante, uno donde el amor y la dignidad prevalecerían por encima de las apariencias. No te olvides de seguir el canal, darle like y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.